Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Karen Maya y estoy con mi compañera Darlene Rodríguez. y somos estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana de Trabajo Social y estamos en el semestre número 11. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es la ley de víctimas y restitución de tierras. Con mi compañera investigamos, debatimos y creamos algunas preguntas que son de vital importancia y en las cuales se encierra como la información más destacada acerca de este tema. Entonces ella me va a colaborar haciéndome las preguntas y yo voy a ir respondiéndolas puntualmente. ¿Qué es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras? Como su nombre lo dice, este programa creado en el país está como soportado o viene, lo acobija una ley, o sea, la ley 1448 del 2011. Por medio de esta se establecen medidas para poder reparar o indemnizar económicamente, por así decirlo, a todas las víctimas del conflicto armado en el país. De igual manera, no solo se le da asistencia económica, sino que si la persona lo requiere, se le da acompañamiento mediante rehabilitación física o acompañamiento psicológico. Por medio de esta ley también se capacita, se les enseña. Hay muchísimos programas brindados a estas personas. Las víctimas son no solo las personas a las que sufrieron este daño, sino sus familiares. ¿Quiénes son consideradas víctimas? Se consideran víctimas todas aquellas personas que sufrieron de manera individual o grupal algún daño o violencia, violación a los derechos humanos. Como lo mencionaba anteriormente, las víctimas no solo son la persona que sufrió el daño, sino sus familiares, porque se indemnizan. Supongamos hace algunos años y todavía se presentan estas situaciones en el país de que se hacen reclutamientos forzosos o desapariciones forzosas o los falsos positivos que son muy conocidos en el país. ¿Qué pasa? Esa persona con la que se hizo el falso positivo tiene una familia, tiene hijos, tiene padres, tiene hermanos. Con esta ley se busca reparar de alguna manera ese daño, aunque es obvio que es irreparable tratar de reemplazar a una persona con dinero, con algún tipo de ayuda, pero lo que trata el gobierno en sí es como de suavizar ese daño que se causó. Entonces, toda persona que haya sido violentada y pueda demostrarlo, porque no solo puede acercarse a un punto de atención a víctimas y decir yo fui víctima, sino que pueda demostrarlo, que se pueda hacer un seguimiento y que se pueda demostrar que sí fue víctima de un desplazamiento forzoso, que fue víctima de violación de derechos humanos, o por decirlo así, poniendo mi ejemplo, que fui víctima, que a mi esposo, a mis hijos me los asesinaron y puedo demostrarlo. Entonces ahí soy considerada víctima. ¿Durante qué gobierno se creó la Ley de Víctimas? La ley de víctimas fue creada durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Él tuvo esta idea y junto al Congreso del país se creó como en manera de ayuda o de apoyo a todas las víctimas del conflicto armado durante el gobierno de Álvaro Uribe. Es conocido por muchos que ese fue el gobierno más sangriento que hubo en el país. Y todo esto fue por la llegada del narcotráfico y la pelea que hubo entre el gobierno y no solo el narcotráfico, sino también los grupos ilegales, grupos armados, grupos al margen de la ley, la conocida guerrilla y muchos otros grupos paramilitares que iban en contra del gobierno.
Toda esta problemática no solo nace, o sea, en el gobierno de Uribe, sino que viene presentándose hace muchísimos años más, desde creo que de las épocas de Cristóbal Colón, que empezó la pelea entre conservadores y liberales, luego la llegada del narcotráfico al país. Y todo esto fueron desencadenando algunas cosas que durante el gobierno de Álvaro Uribe, por decirlo así, explotó todo esto y resulta que Álvaro Uribe era un presidente o sea, de derecha extremadamente, y entonces él le declaró la guerra y consideró terroristas a todos estos grupos. Entonces desde ahí viene la violación a derechos humanos. Durante este gobierno se presentaron fumigaciones con glifosato y se fumigaba no solo mmm, los cultivos ilícitos, sino que iban lícitos, y eso afectó a muchísimas comunidades. Las desapariciones forzosas, los reclutamientos forzados, porque los grupos al margen de la ley necesitaban formar sus ¿cómo se dice eso? Pues tener más soldados, tener más gente para pelear, para hacerle frente al ejército colombiano, a la policía, bueno, a todo aquel que venía de parte del gobierno a pelear por el país. Entonces estos grupos necesitaban aumentar su número. Entonces por eso se presentaban los reclutamientos forzados, desapariciones forzosas, hubieron desplazamientos. Entonces, desde ahí y en vista de todo eso que pasó y que en ese tiempo se presentó el mayor número de violaciones a los derechos humanos, fue que Juan Manuel Santos, como para apoyar, como para indemnizar a estas familias, creó esta ley. Y la ley no solo es la ley de víctimas, sino también la de restitución de tierras, donde todas las personas que puedan demostrar que fueron obligadas a vender sus tierras, que fueron amenazados a abandonarlas, todas esas personas pudieron volver a obtener sus terrenos, sus viviendas. Entonces, eso. Pido una disculpa por extenderme y por irme casi por otro lado, pero siento que es un tema de gran interés saber cómo de dónde viene toda esta violencia o a causa de qué se creó esta ley. Entonces por eso me extiendo un poco o me voy por otro camino, pero bueno, continuemos. ¿Por qué el Putumayo es considerado zona roja? El departamento es visto como zona roja en el país porque es una zona fronteriza. Este departamento es frontera con Brasil, Ecuador, Perú, y es utilizado por grupos armados como un pase fácil para transportar armas, drogas. Entonces es por eso. Y como se presenta como toda esta situación, entonces siempre hay peleas entre grupos ilegales. Y esa es donde se presenta lo que ya he mencionado mucho anteriormente, lo de los reclutamientos, desapariciones. Y entonces es por eso, considero yo, que es considerado zona roja, que siempre se escucha que este es un departamento muy peligroso, que por acá se ven mucho los grupos paramilitares, grupos ilegales. Entonces considero yo que es por eso. Bueno, ya como en conclusión, quiero mencionar que este departamento ha sido muy, o sea, muy, ¿cómo se dice?, afectado, que está muy marcado por la violencia. Algo que marcó el país. Y siento personalmente que yo he sido víctima también, aunque no estoy inscrita en la base de datos de la unidad de víctimas, pero me he visto afectada porque cuando tenía, creo, como unos 9, 10 años, mis tíos, en medio de esta violencia en el año 2001 fueron asesinados
porque en aquel entonces se realizaban las llamadas limpiezas sociales, que creo que aquí en el Putumayo son muy conocidas, que en algunos sectores, en algunos municipios aún se realizan. Dos tíos muy jóvenes de 23 y 20 años fueron asesinados en ese entonces, asesinados y tirados al río. Y en aquel tiempo no solo ellos, sino muchísimas familias se vieron afectadas por esta situación. Entonces, así, de esta manera, también pueblos como El Tigre, municipios pequeños, fue afectado, fue marcado por esta violencia que se vivió, ya que en el año 1999 alrededor de 150 paramilitares llegaron al municipio, a la zona urbana del municipio, y hubieron muchísimos asesinatos, desapariciones forzosas, maltratos físicos, se quemaron casas, todo esto porque se consideraba que este municipio era un pueblo guerrillero. Y entonces estos paramilitares arremetieron contra toda la población y llegaron hasta ahí a acabar, por decirlo así, con todo este pueblo, porque eran el principal objetivo militar de ellos en aquel entonces. Entonces, después de esta difícil masacre entre más o menos el año 2001 y 2006, este bloque paramilitar tuvo como un control permanente entre municipios como La Hormiga, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito y La Dorada, y esto causó muchísimos daños, no solo económicos, sino sociales, creo yo, por el sinnúmero de violación a los derechos humanos, y creo que esta es una de las masacres en aquel entonces y hasta ahora como más duras a las que le ha tocado enfrentarse al departamento. Entonces, el puente de este municipio, un puente grande que hay, ahí se conmemora como todas estas vidas que fueron arrebatadas, todas las voces que fueron silenciadas en aquel entonces. Pero no solo eso, sino que hace muy poco tiempo se presentó otra masacre, considero yo. Bueno, resulta que en marzo de este año, en la vereda Alto Remanso, creo que se llama, sucedió algo no tan grave como lo sucedió en El Tigre, pero sí que afectó a una comunidad o a un grupo de personas muy grandes, porque resulta que según las personas que estuvieron ahí, llegaron alrededor de 30 hombres encapuchados, arremetieron contra las personas que habían ahí, abrieron fuego y era un grupo grande de personas porque se estaba celebrando como un festival o algún tipo de actividad que reunía no solo a esa vereda, sino a varias veredas de ese municipio. Y entonces resulta que hubieron más o menos, se dice que 16 personas y que algunos cuerpos fueron tirados al río, entonces quedémonos con las 16 personas. Bueno, resulta que después de investigación tras investigación se determinó, se encontró que era en realidad el mismo ejército colombiano que había ido y había arremetido contra estas personas y aseguraron que era un campamento de las FARC, cuando en realidad eran solo un grupo de personas donde habían jóvenes, niños. Entre los asesinados había un niño de 16 años, un joven de 16 años. Entonces, ¿qué pasa? Que un comandante, bueno, un militar, dijo que el gobierno pedía resultados y que entonces que eso era lo que ellos hacían. Llegaron al sector, dispararon y hicieron prácticamente un falso positivo. Entonces, todas estas situaciones son algo que no tiene fin y que no se sabe de por qué se producen, si es por parte del gobierno, si es... O sea, no se sabe una razón concreta. El hecho es que aún existen violación de derechos humanos en el país, que aún actualmente siguen habiendo víctimas, que todavía sigue habiendo desplazamientos forzosos y que tenemos que ser
un departamento resiliente, una comunidad muy fuerte para enfrentar todas estas situaciones que se viven. Entonces, esa es la situación que se vive. Siento que es un tema muy, pero muy extenso, pero eso fue lo que mi compañera y yo determinamos que era importante contarles el por qué se creó la ley, para qué, a quién acobija. Nos pareció de vital importancia mencionarles algunos hechos, algunas masacres que se presentaron en el país y no solo, en el departamento, que nos han marcado situaciones antiguas como lo del Tigre y situaciones muy actuales como la masacre de Puerto Leguízamo, porque sí fue considerada así. ¿Qué más puedo mencionar? Recordarles a todos que si son víctimas se pueden acercar a una oficina, oficina de atención a víctimas, o la muy conocida UAO, en donde se les toma una declaración y se hace un debido proceso con la personería del municipio. Considero que la ley de víctimas es de vital importancia porque de esta manera se reconoce que hay víctimas, se reconoce que hubo violencia, que la sigue habiendo, se reconoce que cada día se presentan un sinnúmero de violación a los derechos humanos de las personas y que se sabe que esto es así porque hace muchísimo tiempo, solo cuando se creó esa ley, la unidad de víctimas, la oficina solo había, digamos, por decirlo así, una en todo el departamento. En cambio ahora hay una oficina en cada municipio, se les brinda atención, asesoría, se les hace un buen seguimiento y cualquier persona que considere que es víctima puede acercarse a estas oficinas y se les hace un seguimiento. Si fueron ¿cómo se dice? Desplazados, entonces van con las escrituras de su predio, de su vivienda, de su terreno y dicen, bueno, yo soy dueño de esto y me sacaron, se hace un seguimiento, se le dice a los vecinos si es verdad, se habla con la Junta Comunal de la vereda y se investiga. Si se encuentra que la persona es víctima, entonces se hace un debido proceso para o restituirle sus tierras o indemnizarlo. Y asimismo con las familias, padres, hermanos de las víctimas, personas que perdieron la vida durante este difícil proceso. Entonces eso es todo. Mi compañero y yo les damos las gracias por escucharnos. Espero que esta información sea muy útil para ustedes. Y ya, muchísimas gracias por su atención.